Muy bien. Bueno, pues venga, en la misma línea que decía Javi de brevedad, fundamentalmente para poder dejar tiempo después al final para recoger opiniones, sugerencias, ideas que puedan aparecer, que seguramente va a ser la parte más importante. Voy a pasar a ir de alguna manera desgranando los datos que han aparecido en todo lo que se ha recogido a lo largo del curso pasado. Los tenéis en el informe. Los datos de absentismo que se han recogido, tanto de absentismo como de desescolarización, se han obtenido a partir fundamentalmente de los que se han aportado desde los centros. Hay que decir aquí, en primer lugar, que los centros han enviado un informe o un registro de datos en los 5 primeros días del mes, tanto al ayuntamiento correspondiente como a la inspección educativa. Y decía que hay que afirmar que esto ha ido creciendo y que en este momento es un volumen muy importante de centros los que envían los datos. Este es un elemento a considerar y además agradecer la implicación y la toma de postura activa por parte de los centros, de las direcciones de los centros. Otro elemento a considerar es que puede existir todavía alguna parte de desescolarización que no esté detectada. Puede ocurrir. Evidentemente no la podemos cuantificar, pero pensamos que puede haber. Creemos que poca. Y en esa línea, decir que los datos probablemente cada vez se van aproximando más a lo que es la dimensión real del problema. Cada vez empiezan a ser los datos más consistentes y, por tanto, podemos empezar a suponer que esos datos corresponden pues bastante a lo que es la realidad. Bien, dicho esto, entraríamos a ver ya los diferentes datos que aportamos con la clasificación que tenemos. Decía que los voy a pasar rápido, los tenéis ahí también, los podéis ir viendo bien en la transparencia, bien en el informe, pero de alguna manera sí que voy a recorrerlos todos, aunque sea de forma rápida, porque sí que nos pueden ayudar a ver cuál es la dimensión de este problema que estamos hablando. En primer lugar, dentro de lo que sería la educación básica o educación obligatoria, estaríamos hablando siempre de datos que afectan entre los 6 y los 16 años, es decir, la enseñanza primaria, que va de los 6 a los 12, y la enseñanza secundaria obligatoria, que va de los 12 a los 16, ahí es donde, digamos, todos los datos que aparecen a continuación se reflejan ahí, salvo algunos que específicamente son de educación infantil, que veremos luego. Bien, el número total de alumnado con comportamiento absentista y o desescolarizado, en primaria y en la ESO, nos arroja un total de 1.135. Este dato, si lo comparamos con el número total de alumnos que están escolarizados, que serían 88.707, nos sitúa en un 1,3%, que sería la dimensión que en este momento tenemos localizada del problema del absentismo y la desescolarización. No es un dato, en principio, alarmante, porque no es un porcentaje excesivamente alto, pero esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, en la medida que el zoom se va acercando tanto a las zonas como a los centros y en última instancia a todos y cada uno de los chavales que componen, chavales y chavalas, este número, nos situaríamos, ya empezaríamos a ponerle cara y en cada uno nos encontramos con un problema francamente grave, con un riesgo muy importante, como se ha venido insistiendo, de situarse en la marginación social y, por lo tanto, con la necesidad importante e imperiosa de intervenir en todos y cada uno de los casos. Por tanto, bueno, esto es la primera foto general del problema. En la siguiente, número de alumnos con comportamiento absentista y o desescolarizado. En primaria, sobre un total de alumnado de 51.891, absentistas y desescolarizados estaríamos hablando de 535. Porcentaje 1,03. Este porcentaje, como veis, y el número global también, asciende en la ESO, además sobre un total menor, 36.817 alumnos, y hay absentistas o desescolarizados 600, y porcentaje 1,63. Por tanto, el problema tiene una dimensión mayor en la ESO que en primaria. Siguiendo desgranando los datos, veríamos dentro de la educación primaria y secundaria obligatoria el número de alumnos con comportamiento absentista, no los desescolarizados, solamente los de comportamiento absentista. Y aquí además en el dibujo veríamos la diferencia entre los centros públicos y los centros privados concertados. Dentro de los centros públicos en primaria, los números totales de población escolar no los voy a decir ya, los vemos ahí delante. Absentistas 443. Nos sitúa en un porcentaje del 1,8. Y en secundaria, absentistas 431. El porcentaje sería el 2,7.
En los centros privados concertados, en primaria, el número de absentistas es 59. Veis también la diferencia de datos en cuanto a la población escolar en general. Decía 59 en primaria y el porcentaje 0,2. Y en la ESO, el número de absentistas 100,1 y el porcentaje 0,5. Como ponemos abajo, el absentismo y la desescolarización es mayor en el nivel de la ESO, cosa que decíamos antes. Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la respuesta que la ESO ofrece a este tipo de alumnado, entre una de las variables, no la única, pero sí entre ellas. El absentismo y la desescolarización son mayores, como se ve claramente en el gráfico, en los datos, en la red pública que en la red concertada. Quizá más adelante podríamos entrar en alguna consideración respecto a este dato. En la siguiente, el número de alumnos desescolarizados, es decir, aquellos alumnos que no acuden en ninguna de las sesiones, en el 100%, están fuera del centro escolar. En cuanto a los centros públicos en primaria, son 28, el 0,1%, en secundaria 53, el 0,3%, en los centros privados concertados serían 5 los desescolarizados en primaria, con un porcentaje del 0,02%, y en la ESO son 15 con un porcentaje de 0,07. Los casos de desescolarización en total no son muchos, evidentemente menos que los absentistas, son 101 en total. El número más alto se alcanza en la ESO, en la red pública, con 53. El bajo número de alumnado desescolarizado, estadísticamente en principio es un dato poco significativo, pero sin embargo tiene una gran importancia, porque es evidentemente el que más manifiesta el fracaso en principio del sistema educativo para conseguir que esos alumnos estén dentro de sus aulas. Decía que efectivamente desde el punto de vista educativo y social, detrás de cada uno de estos alumnos, como decía antes, se encierra un gravísimo problema de tipo personal o familiar y que a la larga representará también además un problema social. En cuanto al absentismo acumulado, aquí este dato ya se ofreció también el año pasado. Lo que se hace es establecer 4 intervalos, el que va desde el 0 hasta el 25% de datos de registro de absentismo, el siguiente intervalo que va del 25% al 50%, siguiente del 50% al 75% y el último que iría desde el 75% pues, al 99,9%, es decir, el 100% se consideraría ya desescolarización. Bueno, pues sobre un total de 874 alumnos, tenemos en el primer porcentaje, o sea, en el primer intervalo, digamos, del 25%, 658, con un porcentaje del 75,2%. Es decir, el grueso de los registros o de los casos de absentismo se sitúan en este nivel de un 25% de faltas sobre el total de posibles asistencias, ¿no? El siguiente intervalo hablaríamos de 131 alumnos con un porcentaje del 15%. En el siguiente 43 con un 5% y en el último, que evidentemente será el más grave, estamos hablando de 42 con un 4,8%. También es cierto que si estamos hablando de centros públicos en este caso y sumando primaria más eso, que si este 42 que va desde el 75 al 99,9 añadimos los casos de desescolarización, es decir, el 100%, que son 81, pues el porcentaje se eleva ya al 8,5. No es el 4,8, sino el 8,5. Adquiere una dimensión ya mayor y de mayor gravedad, por tanto. En la siguiente, que hablaríamos de absentismo acumulado en los centros privados concertados, también sumando primaria más la ESO, los intervalos son los mismos y aquí los datos serían sobre un total de 160. En el primer intervalo estaríamos hablando de 99, 61,9%. Segundo intervalo 40, un 25%. El tercero 13, 8,1%. Y en el último 8. Total, un 5%. Aquí tenemos que hacer el mismo mecanismo que en el anterior y sumar los casos de desescolarización, que en este caso son 20. Y por tanto el porcentaje ya no sería un 5%, sino un 15,5%. Bien, como os había dicho antes, vamos rápido porque los datos los estáis viendo ahí. Yo creo que sirven bien para hacernos una composición del lugar y después a partir de ahí poder hacer valoraciones respecto a ellos. El siguiente dato es otro dato que no estaba tampoco al principio cuando comenzamos a trabajar con este programa, pero que después sí que se ha ido incorporando, que sería el absentismo corregido. Entendemos por absentismo corregido
cuando hay un caso detectado de absentismo, pero que en el tercer trimestre del curso desaparece, no aparece ya como registro. Suponemos no, se ha incorporado, ha dejado, digamos, de ser absentista y, por lo tanto, permanece en el aula. Este dato, en principio, a nivel estadístico, lo consideramos como corregido. Seguramente habría que profundizar más, pero en principio lo consideramos así. Y con esa consideración, en los centros públicos y en primaria, sobre un total de 443 absentistas, 188 aparecen como absentismo corregido. Podríamos suponer que debido a las diferentes intervenciones que han tenido lugar, tanto desde el centro, como desde los servicios sociales o municipales del ayuntamiento, como de los servicios de la Diputación. En este caso seguramente más difícil. Pero bien, considerando todas las intervenciones. Decía que en los centros públicos en primaria 188 nos lleva a un 42,4%. En la ESO, sobre 431 alumnos asentistas, un dato corregido de 189, un 44%. Y en los centros privados concertados, en primaria, sobre 59, corregidos 31, 52%, 52,5%, y en la ESO, sobre 101, 35, y un porcentaje de 34,6. Bueno, este es un dato que de alguna manera en los análisis que hacemos en la propia comisión de seguimiento es, en cierta manera, alentador. Repito que hay que profundizar más, hay que profundizar más en el dato y analizarlo muy a fondo. Pero sí puede indicar que algún resultado positivo, por lo menos, pueden tener algunas intervenciones. Bien. Pasaríamos ahora a ver cuáles son los expedientes que se han derivado a servicios municipales. Como decía antes Javi, en el mecanismo del protocolo, primero se interviene desde el centro y cuando ya se considera que no se puede hacer más, se deriva a los servicios municipales. Y de allí, si es que no es posible tampoco solucionar el problema, se deriva a la Diputación. Y luego sabéis que en algunos casos, desde los propios centros educativos, si se considera que un caso de absentismo no lleva asociado temas de desprotección, maltrato, etcétera, se puede derivar directamente desde la Delegación de Educación a Fiscalía. Bueno, pues viendo todo dentro de esta situación, los datos que aparecen son los siguientes. El número de expedientes derivados a los servicios sociales de base desde los centros educativos sería 412. 412. El primer dato que veis ahí sería un 36,3% respecto al total de absentistas y un 0,5% respecto a la población general escolarizada. El número de expedientes derivados a la Diputación Foral serían 21, lo cual supone un 1,8, igual que antes, respecto al total de la población asentista y 0,02 respecto a la población en general. Y a Fiscalía 29 casos han sido derivados, un 2,5 del total de los asentistas y un 0,03 respecto a la población en general. Bien, esto respecto a la etapa, digamos, obligatoria, de escolarización obligatoria, primaria y educación secundaria obligatoria. Ahora vamos a ver la educación infantil. Desde el principio se dijo que este programa, en principio, no tenía competencia, digamos, puesto que la escolarización obligatoria va desde los 6 hasta los 16 para intervenir de alguna manera o recoger datos en educación infantil. Sin embargo, nos pareció que aunque el marco normativo se estableciera entre los 6 y los 16, sí que de alguna manera debíamos potenciar la recogida de datos en infantil y potenciar también el máximo de intervenciones en infantil. Una de las líneas que ha guiado siempre el trabajo ha sido procurar intervenir de manera preventiva. Cuanto más abajo mejor, cuanto más jóvenes sean mejor. De hecho, la experiencia nos dice que las intervenciones, cuando ya estamos llegando a la ESO o hemos llegado en edades muy altas ya, la intervención requiere un montón de energías y normalmente los resultados pues son más bien escasos en general, ¿no? Por eso la línea preventiva de la intervención en tempranas edades pues es algo absolutamente recomendable. Y en esa línea tenemos aquí los datos que se han recogido en infantil. Bien, el número de alumnos con comportamiento asentista que aparecen en esta etapa serían los siguientes. En centros públicos, sobre este total que veis ahí, 13.718, hay un número de casos de asentismo de 242. Supone un 1,76%. Y en privados concertados, un total de 15 casos supone un 0,10%. El absentismo en educación infantil
muestra que una parte importante del absentismo posterior está ya presente en esta etapa. Efectivamente, se empiezan a ver tendencias, se empiezan a ver apuntes, que es importantísimo recogerlas ya en esta etapa y buscar líneas de intervención, ¿no? Porque seguramente si no, tanto en la etapa primaria como posteriormente en la secundaria, seguramente se consolidarán como absentistas, ¿no? Bien, otro campo sería la distribución del absentismo y la desescolarización por zonas de inspección. Y aquí viene ya el primer zoom que os decía antes, cuando empezamos a acercar los 1.335 casos que aparecían y los empezamos a distribuir. Digamos que ya es muy desigual la distribución por las diferentes zonas. El criterio que se ha seguido sería las zonas, en principio, de inspección, de organización del territorio por inspección. Por recordaros, aunque seguro que ya conocéis, la primera zona corresponde al Duranguesado, Lea, Artibay e Ibusturi Aldea. La zona 2 corresponde a Bilbao y, bueno, Basauri. Bueno. La zona 3 corresponde, si no me equivoco, a Bilbao. Perdón, la 2 es Lea, Uribe Costa y la zona de la margen derecha, perdón. La zona 3 sería Bilbao y Basauri, y la zona 4 sería la margen izquierda, Encartaciones y zona minera. Bien, entonces la distribución que veis ahí, pues yo creo que empieza a ser ya bastante ilustrativa, ¿no? En la primera zona del Duranguesado, vemos 35 casos de absentismo desescolarizados, un 2,5%. Abajo están los datos de población general, que no leo tampoco. Población escolar. La segunda zona, que sería la zona de Uribe, Costa y margen derecha, hablamos de 48 casos, un 3,4%. La zona de Bilbao y Basauri sería 847, con un 60,8%. Y la zona de margen izquierda, Encartaciones y zona minera, 462, con un porcentaje de 33,2%. Bueno, efectivamente aquí hay un primer elemento importante que probablemente no nos pilla de improviso a nadie, lo podíamos suponer, pero verlo reflejado por datos, con datos claros, es interesante, y después analizar y, sobre todo, tenerlo en cuenta a la hora de las intervenciones. Otro zoom que acercamos también es cuando vamos ya a los centros afectados. Dentro de los centros públicos, sobre 252 centros a nivel territorial en Vizcaya, están afectados 93, lo que supone un total de 36,9%. Y dentro de los centros privados concertados, sobre 137, afectados 30, lo cual supone un 21,9%. Y por último, un dato que es, pues francamente también ilustrativo, es cuando ya tomamos el criterio de coger aquellos centros que tienen 6 o más alumnos con comportamiento absentista. Entonces aquí ya nos aparecen en los centros públicos de 252, 41, que supone un 16,3%, y en los centros privados concertados, 5, que supone un 3,6%. Estamos empezando a hablar ya, por tanto, de centros que tienen un nivel de problemática más elevada, con una concentración más fuerte de casos de absentismo y desescolarizados, y que, por tanto, pues seguramente este dato debería ser también tenido en cuenta en las intervenciones que se hagan en esos centros. Y quizás sí que ya, para terminar con los datos, sería la evolución que el programa ha tenido en los 3 años de aplicación. Este estudio es sobre el curso pasado, por lo tanto estamos hablando de 3 cursos de aplicación del programa. Y aquí veis un poco los datos comparativos. Cogiendo la primera columna, digamos, absentistas y desescolarizados, tenemos en el 0304, 1074, un 1,2. En el 0405, 1133, 1,3. Y en el 0506, 1135, 1,3. Aquí es donde os decíamos que los datos parece que pueden empezar a ser consistentes, lo cual nos podría indicar que igual nos acercamos a lo que sería la dimensión real del problema. En la segunda columna, absentismo en educación infantil. Aquí, sin embargo, oscila bastante más los datos. En el 0304 hablábamos de 201, en el 0405 197 y en el 0506 257. Esto probablemente se ha debido también a que los registros que se hacen en la educación infantil no son tan sistemáticos ni tan generalizados como se hacen en las etapas obligatorias.
una de las razones, puede ser esa. Las siguientes columnas serían los centros afectados que tienen más de 6 casos. En los públicos, en el 0304 38, 0405 39, 0506 41. Y en los privados concertados sería 6, 5 y 5. Y por último, los casos que han sido remitidos a Fiscalía en el 0304 8, 0405 28 y 0506 29. Aquí hay un momento en el que se rompe claramente, que es del primer año, que solamente tenemos 8, para pasar a los 2 siguientes, que hay un número ya bastante más elevado. Esto es producto de un cambio, se produce un cambio en la Fiscalía de Menores y hay una política de actuación y de intervención distinta, radicalmente distinta. Hay una voluntad clara de intervenir y eso es lo que provoca que el número de casos seguidos desde la Fiscalía haya aumentado considerablemente. Y hasta aquí los datos, que es siempre lo más farragoso de los informes, pero bueno, pues ahí están. Sí que comentaros, si pasa a la siguiente, si no te importa, opinión de los participantes, comentaros, antes de entrar en las conclusiones, que en el informe tenéis toda una relación detallada de la opinión de los participantes, que no vamos a detallar aquí ahora porque sería francamente aburrido, pero sí es interesante que se lea, que se le eche un vistazo. Yo solamente contaros cuál es la estructuración que tiene. Tiene 2 apartados. Uno primero, que es la recogida de las opiniones que se hizo el año pasado en estas mismas jornadas. Se pasó un documento y se recogieron opiniones de todos los que estabais aquí. Y entonces el volcado de esas opiniones están aquí. Por una parte aparecen aspectos del programa más valorados, aspectos del programa menos valorados, por lo tanto más críticos, y mejoras que se planteaban para introducir en el programa. Así están organizadas las opiniones de las jornadas del curso pasado. Y luego se ha pasado, digamos, una encuesta tanto a los centros educativos como a los servicios sociales en el ayuntamiento, como a los servicios especializados en la Diputación. Y así como otros años se pedía, digamos, el nivel o el grado de satisfacción que había en la aplicación del programa, este año se ha optado por ir a un elemento muy cualitativo, que es también pedir la opinión y plantear elementos de crítica y elementos de mejora y elementos de valoración. En esa línea se ha ido. Y así lo tenéis organizado aquí también. Si lo vais viendo en el informe, bueno, antes no he dicho página, pero estamos en la página 13, aportaciones desde los centros, se divide en el punto 5.2, aportaciones de los equipos directivos de los centros escolares. Mejoras que deberían introducirse en el programa, mejoras que deberían introducirse por parte de la delegación, mejoras por parte de otras instituciones y otras sugerencias. El siguiente bloque serían aportaciones de los servicios sociales de base, no me detengo más tampoco, y el último, aportaciones desde el Servicio Especializado de Infancia. Bien, esto decía que sí que sería interesante echarle un vistazo porque aporta ideas muy interesantes, pero que aquí ahora no vamos a extendernos más. Así que, sin más, y acabando con esta parte bastante turre de lo que son los datos, pero que bueno, al menos nos pueden situar, pues le paso la palabra a Lasne para rematar un poco la presentación de este programa, de este informe.